Bienvenida o bienvenido a esta inversión. Hoy vamos a meternos con un tema que creo que es súper actual y revelador, cómo ha cambiado y mucho la figura del entrenador de fútbol base. Tenemos como punto de partida un análisis muy interesante de Método Fútbol que se titula El desafío del entrenador formador moderno. Y bueno, la idea es entender un poco esa transformación, ¿no? Porque ya no vale solo con enseñar a dar patadas a un balón, ¿verdad? Parece que el juego ha cambiado. Para el propio entrenador. Exacto. El texto, de hecho, arranca planteando un contraste que es brutal, entre cómo era hace, no sé, 20 o 30 años y cómo es ahora. Antes, para muchísimos críos, el fútbol era lo normal al salir del cole. El pan nuestro de cada día, casi. Eso es, el balón en el parque, en la plaza, no había que organizar nada, simplemente pasaba. Era su mundo, digamos, su ecosistema natural, una pasión que salía sola, muy orgánica. Y ahora, ¿qué es lo que ha cambiado tanto según el artículo? Habla de competencia, pero no solo con otros deportes. Efectivamente, y ahí está yo creo el meollo de la cuestión. El gran cambio, el competidor que nadie esperaba hace décadas, son las pantallas. Uf, las pantallas. Sí, el texto lo describe muy bien. Los chavales llegan a entrenar, pues con la cabeza llena de mil cosas. Ya no es solo la tele de antes, ¿eh? Son las redes, los videojuegos, TikTok, YouTube, notificaciones constantes. Es un bombardeo continuo de estímulos. Entiendo. O sea, el balón, que antes era el rey del patio, ahora tiene que pelear por un huequito en la atención del niño. Justo, pelear por cada minuto. Y claro, esta saturación de estímulos tan rápidos, de recompensa inmediata, pues tiene un efecto directo en cómo afrontan luego actividades que piden más calma, más esfuerzo sostenido, como aprender un deporte. Vale, vamos a entrar ahí. Porque esto pone al entrenador en un sitio completamente nuevo, un desafío que, como dices, hace unas décadas era impensable. Ya no solo tiene que enseñar fútbol, tiene que conseguir que el fútbol les interese. Tiene que seducir con el fútbol, sí, captar la atención y, lo que es más difícil aún, mantenerla, en un mundo que, bueno, está diseñado para distraernos continuamente. Exacto. Y eso, según el texto, obliga al entrenador a ir mucho más allá de lo puramente técnico o táctico. Claro, saber de fútbol, de cómo enseñar un pase, un control, eso sigue siendo la base, obviamente. Pero ya no basta. Ya no basta. Es el cimiento, pero hay que construir mucho encima. Entonces, ¿qué implica eso en el día a día? ¿Qué herramientas nuevas necesita este entrenador moderno? Pues implica tener que desarrollar un montón de habilidades que antes, bueno, quizá eran un plus, pero es que ahora son esenciales. El artículo insiste mucho en que tiene que ser un experto en motivar. Pero no vale una charla genérica, ¿eh? No. Tiene que ser una motivación casi a medida, entendiendo a cada chaval, qué le mueve, cómo lleva la frustración, conectar emocionalmente, vamos. Conectar emocionalmente. Eso suena importante, pero también complicado en un campo de fútbol, ¿no? ¿Cómo se aterriza eso? Pues mira, se aterriza, por ejemplo, entendiendo que el entreno no empieza cuando pita el silbato. Empieza mucho antes, en cómo les recibes, si te interesas por su día, si notas que alguno viene un poco bajo de ánimo. Y también, en enseñarles la cultura del esfuerzo en este mundo de lo inmediato. Que mejorar lleva tiempo, que fallar es normal y hasta bueno para aprender. Choca frontalmente con la lógica de muchos videojuegos, claro. Totalmente. Ahí el falla se penaliza o se evita con un botón. Aquí no. Aquí hay que aprender a gestionarlo. Y aquí entra esa idea del texto que me pareció muy potente, que ahora muchas veces hay que despertar la pasión que antes venía sola. Precisamente. Es que antes el entrenador recibía niños, digamos, ya futbolizados. Ya venían con el gusanillo. Ahora a menudo llegan niños pantallizados, a los que tienes que descubrirles la magia del juego real, del barro, del compañero. Es casi como volver a enamorarles del deporte. Exacto. Una labor de reenamoramiento. Menudo desafío. Mantener esa ilusión, esas ganas, cuando tienen mil otras cosas compitiendo por su tiempo. Esto pide mucho del entrenador, ¿no? Mucho más que saber de tácticas. Totalmente. El análisis lo deja claro. Hace falta formación continua. El título es solo el principio. Hay que saber un poco de psicología, de comunicación, de cómo manejar grupos, incluso de los riesgos de la tecnología. Y luego, claro, una empatía enorme. Ponerse en su lugar. Y paciencia, ¿no? Mucha paciencia. Paciencia infinita, sí. Y sobre todo, una creatividad desbordante. ¿Creatividad? ¿Para qué exactamente? ¿Para hacer entrenos súper espectaculares tipo TikTok?
No, no necesariamente eso. Más bien creatividad para diseñar tareas que les digan algo a ellos, ¿sabes? Que les enganchen, que tengan juego, que fomenten que hablen entre ellos, que se relacionen de verdad, algo que a veces les falta fuera, y que les hagan sentir que el esfuerzo, aunque cueste, mola, que avanzar, aunque sea poco a poco, gratifica. Entiendo. El entrenador como un artesano de experiencias, casi. Un dinamizador. Un pedagogo camuflado, sí, algo así sugiere el texto. Y por si todo esto fuera poco, el artículo mete otro actor en la escena, las familias, que a veces, con la mejor intención, pueden añadir presión o no entender del todo el proceso. Uf, ese es otro punto caliente. Y fuente de muchas tensiones, la verdad. El texto habla de cómo algunos padres o madres, pues, proyectan sus propias expectativas en los hijos. Las famosas expectativas paternas. Exacto. Y eso se ve en la grada. Comentarios técnicos, gritos, instrucciones contradictorias a las del míster. O un enfoque brutal en ganar, 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 por encima de que el niño aprenda y disfrute. O incluso sobreprotección. ¿Y el entrenador? ¿Ahí en medio? Justo. Atrapado entre el jugador, la familia y sus propios objetivos formativos. Por eso el artículo dice algo muy gráfico, que una habilidad clave ahora es educar también hacia arriba. Educar hacia arriba. ¡Qué expresión! Supongo que implica hablar mucho y contacto. Muchísimo. Mucha mano izquierda. Es tener la habilidad y la paciencia para explicarles a los padres cuál es el plan. Que a estas edades lo importante no es fabricar cracks, sino ayudar a sus hijos a crecer como personas usando el fútbol. Que se trabajan valores, respeto, compañerismo, saber perder, esforzarse. Y que eso es tan importante o más que el resultado del sábado. Y saber decir hasta aquí, me imagino. Poner límites. Sin duda. Con respeto pero con firmeza. Dejar claros los roles. Yo entreno, vosotros apoyáis, el niño juega y aprende. Crear un clima de confianza, sí, pero cada uno en su sitio. Es una tarea pedagógica extra y bastante compleja, la verdad. Claro, porque el objetivo final, como dice el análisis, va más allá del marcador, es formar personas. Y ahí encaja lo del entrenador como líder invisible que menciona el texto. ¿Invisible por qué? Porque no se nota su trabajo. No exactamente que no se note, sino que su mayor impacto no siempre es el más obvio, el que sale en la foto del trofeo. Es un liderazgo más sutil, no basado en mandar y ordenar, sino en influir positivamente, en ser un ejemplo, en acompañar. El entrenador se convierte en un mentor, en alguien importante para ellos en una etapa clave. Un liderazgo más de sembrar que de recoger resultados inmediatos. Justo eso. Su curro principal, según esta visión, es inspirar valores. El esfuerzo, levantarse tras caer, la importancia del equipo por encima del yo, el respeto. Es un trabajo a largo plazo. Los frutos a veces se ven años después. Por eso lo de invisible, quizá. No siempre se traduce en goles el domingo, pero puede marcar la vida del chaval. Entonces, si el éxito no se mide solo en victorias, ¿cómo sabe el entrenador que lo está haciendo bien en este lío? ¿Cuál es la métrica que propone el artículo? El texto da una medida muy humana, muy conectada con esa batalla por la atención que decíamos al principio. Dice que la verdadera victoria del formador hoy es cada vez que consigue que un niño o niña elija ir a entrenar en vez de quedarse pegado a la pantalla. Voluntariamente. Qué bueno eso. Y cada vez que logra que un jugador, después de un mal partido o un error gordo, vuelva al día siguiente con ganas de seguir, de mejorar. Es una victoria silenciosa, pero quizá la más importante. Exacto. Cada pequeño sí al entreno, al esfuerzo, al equipo, es un triunfo enorme en esta nueva realidad. Ahí está el éxito real, según el análisis. Menos vistoso, pero más profundo. Entendido. Entonces, resumiendo un poco la idea central de este análisis de método fútbol, el papel del entrenador de base se ha complicado una barbaridad. Ya no es solo enseñar fútbol en el campo, es luchar por la atención y la motivación fuera, competir con la tecnología y manejar la dinámica con las familias. Correcto. El foco se ha ensanchado muchísimo. Enseñar bien fútbol sigue siendo clave, claro que sí, pero ahora es igual de crucial, o a veces más, saber conectar como persona, saber motivar de verdad y saber educar en emociones y valores. El artículo lo clava con una frase: entrenar hoy no es más difícil, es más humano. Más humano. Sí, porque tienes que entender y trabajar con la persona entera, no solo con el jugador.
El fútbol formativo, hoy, como dice el texto, se juega en el césped, sí, pero también en la mente y el corazón de los jugadores. Y eso pide otro tipo de entrenador. Esa dimensión humana que se ha intensificado tanto lo convierte en un reto enorme, pero a la vez quizá en una labor todavía más valiosa que antes, ¿no? Yo creo que sí, sin duda. La figura del entrenador formador, esa persona que mezcla pasión por el fútbol con paciencia, empatía, creatividad, se vuelve fundamental. Es clave para intentar que los chavales de ahora no pierdan el contacto con el juego real, con moverse, con el valor de hacer cosas juntos, en un mundo que les empuja a lo contrario. Claro, todo esto nos deja una pregunta ahí flotando. Si el entrenador de fútbol vive esto, ¿hasta qué punto esta misma necesidad de competir con pantallas, de enfocarse en lo emocional, de ser un mentor, no la estamos viendo en otros ámbitos? Pienso en profes, en monitores de tiempo libre, incluso en los propios padres y madres. ¿Nos estamos convirtiendo todos, de alguna manera, en entrenadores de la atención y la motivación en este mundo hiperconectado? Es para darle una vuelta, ¿eh? Una reflexión interesante que sale de todo esto.